Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a la quinta ponencia del coloquio de Filosofía de la Religión y la Espiritualidad 2022. En esta ocasión con una ponencia que se titula Del paraíso perdido a los cuerpos encontrados, a cargo del profesor Yulman Fernando Arias, quien ya nos acompaña y está aquí con nosotros. El profesor Yulman Fernando es licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad Católica de Pereira, tiene una maestría en Humanidades y Teología por la Universidad Católica de Manizales y actualmente es docente investigador del grupo Fenómeno Religioso en la Universidad Católica de Pereira. Con un saludo de bienvenida, profesor Yulman, le damos paso a su ponencia, que como ustedes ven en pantalla, pues tiene un título bastante sugerente. Mi trabajo será escuchar, estar pendiente de las preguntas y de alguna u otra manera ir canalizando la discusión. Bienvenido a la red y al coloquio, profesor. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Germán, a todos los asistentes. Dar un saludo cercano a la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, a la Universidad del Bosque y las demás entidades o instancias que permiten este tipo de iniciativas para hablar de temas de pronto no muy comerciales, no muy usuales a nivel social, pero de mucho interés. Valga la cuña, es impresionante la explosión de estudios sobre la religión y de eventos académicos en torno al hecho religioso como dimensión constitutiva de la persona, de la sociedad, de la cultura, y eso pues lo valoramos muchísimo. Espero que la disfruten. Algunas precisiones o advertencias. Primero, pues decir que de formación no soy filósofo. Me muevo más desde la teología y desde la educación religiosa. Sin embargo, pues por la interdisciplinaridad de los últimos años se pueden hacer acercamientos. Por eso la idea es más una proposición, unos planteamientos generales en torno a la temática general que nos han planteado desde filosofía de la religión, en conexión con la espiritualidad y de manera muy propia la dimensión sexual. En ese sentido, es más una provocación desde algunos tópicos. Haremos un pequeño recorrido por cómo la filosofía de una u otra manera ha incidido en la manera como hemos entendido y concebido el cuerpo, y de ahí podríamos derivar sus implicaciones también sexuales y espirituales. Bueno, iniciemos. El libro del Génesis, conocidos por muchos, no sé qué tan desconocido por otros, tiene en su versículo 7 del capítulo 2, este apartado dice: Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento y vida. Parto aquí desde la revelación cristiana, desde el texto sagrado cristiano, la Biblia, para poner como primera piedrita en nuestra discusión un muy conocido argumento o paradigma del origen de nuestros cuerpos, el origen del ser humano, un origen planteado desde la esfera religiosa, desde la concepción de lo creatural. Cuando mencionamos acá que es un asunto de poderes, vamos a ir haciendo la discursiva que tiene que ver el poder con todo esto. Leo el texto pues base para conversar en esta primera diapositiva. La experiencia del cuerpo es un acto extensivo de otra realidad en alteridad. Digamos entonces que la primera idea es que el cuerpo, y en conexión pues con el texto bíblico, que ahorita pues vamos a intentar darle sus significaciones propias, es una emanación de otra realidad sustantiva. A eso llamamos acto aquí extensivo. Y esa emanación tiene un carácter de interdependencia de otro. Notamos acá que esa emanación tiene una capacidad de transmitir poder.
un poder inicial desde el concepto religioso, el Dios creador, transmite su poder a sus criaturas. Concretamente, pues, narra en otra versión de la creación, que fue en el día sexto, cuando pues crea al ser humano, le transmite ese poder, le infunde esa posibilidad de ser y existir. Lo llamamos el acto creador. Detengámonos entonces aquí un momento. Esta idea de la interdependencia, luego la abordan pues en consideración los primeros pensadores de los primeros siglos cristianos, tanto desde la filosofía y los primeros intentos de teología, y hay una disyuntiva entonces entre la filosofía no creyente o no cristiana en sus diferentes fuentes, que dice pues que el mundo o la fuerza creadora del mundo siempre ha estado ahí, siempre ha existido. La idea de la eternidad de la materia o de lo material. Ahora, cuando aparece el relato de la creación, aparece una concepción denominada, pues, sobre todo en la Edad Media, la expresión en latín creatio ex nihilo, creación de la nada. Es decir, no existe la nada, aparece un Dios con poder, un asunto de poderes, y crea porque sí, porque quiso. Quiero citar a este pensador del siglo IX, del norte de Europa, de lo que hoy se puede conocer como Irlanda, Juan Scotto, quien hace una novedad en su tiempo de esa expresión creatio ex nihilo, la estoy leyendo ex, que es la proposición primera, creación de la nada, en el sentido de que no existe nada y aparece un poder que crea todo, ¿cierto? Como más o menos con un destello de misterio, de magia, y crea, por así decirlo, sin decir que es propiamente mágico. ¿Qué hace Juan Escolto? Él dice, al cambiarle la preposición ex por de, dice, no es que algo externo creó lo que existe, es Dios mismo existiendo que se recrea o se autocrea en el universo y en el cosmos. Entonces, esa pequeña expresión, esa pequeña preposición de, lo que hace es plantear una novedad en esa idea que se trabajó por siglos de creación de la nada, y es la creación de sí mismo. En ese sentido, pues el planteamiento es que no hay un ente externo que crea otras cosas que también le son externas, sino que es la misma fuerza que se autorrecrea de tal manera que tiene que ver con esas cosas. Y ahí apuntalamos el término de interdependencia. Quiero reflejarlo en esta imagen. Vemos como si se estuviera formando un cuerpo, pero un cuerpo que tiene unas derivaciones. Vemos atrás el agua, una montaña de roca, vemos el cielo, y detrás o a un lado de la creación de este cuerpo, algunos fragmentos, parecieran huesos, también se ve como la figura de animales, lo que nos da la idea de interdependencia. El cuerpo y todo lo que implica, y la dimensión sexual y lo demás, como interdependiente de un todo. Bueno, muy bien. Ubiquémonos un poco ahora entonces en lo que la tradición cristiana llama el paraíso, el Edén. ¿Qué podríamos decir acá? Curioso y gratamente me encontré un artículo de una de nuestras compañeras ponentes de la semana pasada, Ángela María Sierra. Me encontré en su reflexión sobre la sexualidad y sobre la espiritualidad este apartadito, lo cito acá. Esta danza de Eros y Agapé abre paso al sentido profundo de lo humano, a lograr la común unión con otros y a este sentirse mutuo, gracias al deseo y a la atracción. Me devuelvo un momento para precisar que aquí desde la imagen esa interdependencia, bueno, y ya luego con la evolución de los seres, tanto animales como vegetales, los demás seres de la naturaleza y obviamente los seres humanos, esa
interdependencia genera unas relaciones, incluidas las relaciones sexuales, pero en el planteamiento desde la espiritualidad un poco más, son relaciones llamadas a la común unión, es decir, a conservar esa interdependencia. En medio de los sentimientos naturales del humano o de los mamíferos, si quisiéramos ampliarlo, del deseo, de la atracción, bueno, y las conexiones químicas y físicas que puede haber, pero aparecen los términos eros y agape como elementos que rodean y maticen esas relaciones que se pueden dar. Recordemos desde las expresiones griegas, el eros es más el compartir en el contacto con el otro, con el que me rodea, en el sentido como de disfrutar su presencia, ya sea corporal o ya sea pues interpersonal, y el agape más como un compartir comunitario donde todo se incluye. De un lado o de otro, eros o agape, como condiciones de la relación humana, lo que procuran es conservar esa común unión, esa comunitariedad inicial en el acto creador y en el pensamiento de la filosofía cristiana para los seres humanos. En ese sentido, vamos a una idea muy clara en la idea de paraíso o Edén. La relación íntima, directa entre cuerpo creado y cuerpo creador, es decir, entre la criatura y Dios, promulga unos lazos normativos de interacción, causantes y consecuentes. La regla del Edén, conocida también a lo mejor por muchos de nosotros, en el texto bíblico, dice Dios, el creador, a su criatura: podéis comer de todos los árboles del jardín, es decir, podéis establecer una serie de relaciones de muchos tipos, laborales, afectivas, ecológicas, sentimentales, familiares, pero no podéis comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vaya la aclaración para los que de pronto nunca se han acercado al texto bíblico. Pues el texto no habla nunca de una manzana o ninguna otra fruta. Habla de un término pues muy teológico, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. En resumen, de esta parte, las relaciones y la interacción de los seres humanos están mediados por la norma del Edén, es decir, por la norma moral o por la norma de que el cuerpo, la sexualidad o las relaciones de alteridad con el otro y con lo otro tienen un principio o están amarradas a ese sentido de común unión. Por eso, el título de nuestra diapositiva era un territorio compartido. No sé qué tan bien se ve esta imagen. Corresponde al ala izquierda del tríptico de El Bosco, el Jardín de las Delicias. Y me pareció muy llamativa porque vemos a las figuras icónicas de Adán y Eva, pero con alguien ahí atravesado. Es en la figura más como de Jesucristo, pero que representa la idea de Dios, que confirma pues el planteamiento anterior. En la visión cristiana y de la cosmovisión judeocristiana, Dios está ahí para regular las relaciones. Él crea, pero dentro de su creación está ahí también como acompañando, si fuéramos a usar ese término, ese mundo de relaciones. De ahí pues también deriva toda una concepción del matrimonio, donde pues en un ámbito muy, digámoslo así, cristiano, se dice, cuando se casan, no se casan dos, sino tres, la pareja y pues Dios. O sea, toda la dimensión espiritual, ético-moral del matrimonio, las relaciones sexuales, pero no están aislados como en una habitación o por allá escondidos, sino en el escenario de un todo. Vuelve la idea de todo. Todo normado, todo regulado, todo compartido. Animales, psicología, bueno, y otros símbolos que hay aquí en este gráfico correspondiente pues a la obra ya mencionada del Jardín de las Delicias. Bueno, muy bien. Nos adentramos entonces a considerar las implicaciones de ese territorio paradisíaco compartido.
Entonces, hablemos ahora un poco del cuerpo sexuado como bien moral. Nuestra colega Ángela Sierra cita este psicólogo y teólogo también, que trabaja pues como el de la terapia espiritual, también el tema de la sexualidad. Y dice esto: el eros y la percepción sexual nos lleva más allá del mero pensar a un plano más profundo en el que es posible conocer. Utiliza aquí un término hebreo, yadá, que incluye el conocimiento sexual. Resulta pertinente en este contexto. La palabra hebrea sirve también como distintivo de estar orientado a Dios. Cuando el Antiguo Testamento dice del ser humano que ha conocido, que debería conocer a Dios, está pensando en un acto de entrega existencial que se corresponde con el encuentro sexual. Como notamos bien, aquí hay un planteamiento también que conlleva la corporeidad sexual en la idea del paraíso también a la dimensión espiritual, es decir, la entrega, el acto sexual o toda relación derivada afectiva con nosotros, relaciones de amistad, de contacto, siempre orientada a Dios. De acá podríamos sacar una pequeña conclusión en el vasto mundo de las definiciones de cuerpo, tanto de los griegos como de otros filósofos, y de sus concepciones más desde las raíces, ya sea en la expresión un poco más griega, sarx, o hebrea, basar, cuerpo, o también en la expresión soma, que son utilizados por los primeros teólogos cristianos desde las filosofías aristotélicas y platónicas, que el cuerpo no es precisamente un añadido, un accesorio del ser humano, de la persona, es precisamente constitutivo de él. De ahí que si bien la orientación a Dios es de parte del alma, el cuerpo también obedece allá. Entonces, reafirmamos la idea. El cuerpo no es privativo, pertenece a un orden moral ya establecido en las relaciones humanas, sociales y en las relaciones espirituales. Vemos aquí una referencia de Tomás de Aquino, pensador cristiano, que se nutrió básicamente de la filosofía aristotélica y pues planteando lo que acabo de sugerir, es la subordinación al alma de toda la corporeidad. En ese sentido empieza un pequeño elemento que empezaría a generar problemas de pensamiento y en la práctica también a futuro, y que hoy en día los tenemos, y es el hecho de la subestimación o subvaloración del cuerpo. En todos los planteamientos y bueno, y las lecturas que se pueden hacer y profundizar en este sentido, el cuerpo sería más un instrumento, sería subsidiario y tendría una dimensión funcionalista para el alma. Y lo reafirmo en esta otra idea. La sexualidad entonces desde el cuerpo está orientada a todas las operaciones que cultiven las condiciones superiores, es decir, las del alma, las que respetan la norma moral del paraíso. Las que ya en una elaboración más teológica del cristianismo, la que le garantizaría su salvación. Y en su defecto, si el cuerpo no sirve para ello, es menester prescindir de actuaciones contrarias, pecaminosas en el lenguaje cristiano y teológico, a ese sentido de subordinación del cuerpo al alma. Entonces, aquí se configura un espectro conceptual que empieza a ver problemático el cuerpo. Pues ya lo habían planteado también las filosofías previas al cristianismo o a las elaboraciones teológicas, en cuanto que el cuerpo era como un inconveniente, un obstáculo, una cárcel, un problema para el alma. Entonces, cuidado con el cuerpo. Por eso precisamente había que normarlo, había que moralizarlo y tenerlo bajo observación porque pues podría traernos problemas. Terminamos entonces con esta primera idea. Cuerpos bien diseñados
por el Creador, con todas sus facultades, incluida la sexual, pero encapsulados, es decir, regulados. En otras palabras, el cuerpo no es mío, el cuerpo tiene otro sentido de propiedad o de dueño. Yo simplemente soy un administrador del cuerpo y sobre todo para mi salvación. Primer planteamiento, donde entonces terminamos aquí esta primera partecita de la presentación, donde descubrimos toda una percepción sobre el cuerpo desde la filosofía, especialmente cristiana, y la teología, digamos, hasta la Edad Media, cuerpos normados y moralizados. Bueno, la inevitable caída. Parte interesante esta. Y entonces se les abrieron los ojos, aquí en referencia a la primera pareja, y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Aparece un capítulo más adelante, en versículo 7 del Génesis, la palabra o el tema de la desnudez, un tema bien profundo a la hora de leer pues el relato bíblico. De entrada decir pues que cuando la Biblia habla de la caída y el pecado original no se está refiriendo a un pecado sexual, que es como muchas veces también puede entenderse. El problema de Adán y Eva fue que descubrieron su corporeidad, su sexualidad y decidieron hacerlo al margen de Dios. Primero porque habría una incoherencia dogmática, si se quiere, pues en principio fundamental de la teología, si lo fuéramos a ver así en palabras muy sencillas, pues ya estaban casados porque recibieron la bendición de Dios. Unos versículos antes dice, Dios los bendijo y les dio la orden de multiplicarse, es decir, el tema ahí no era la sexualidad. La desnudez aquí tiene una profundidad más clara y es el tema de los poderes nuevamente. Sentirse desnudo es sentirse desprotegido, pero esa desprotección de alguna manera también le sirvió de refugio, porque si me desligo del que me protege, significa que estoy por mi cuenta. La desnudez también me permitió cierto modo de caminar. En fin, esa caída, esa división entre el cuerpo y el espíritu que se da en el Edén y que luego se evidenció en todas las posturas teológicas y filosóficas, lo planteo aquí, división entre cuerpo y alma, cuerpo y conciencia, cuerpo y sujeto, ¿derivó en qué? En que definitivamente había que separar el cuerpo del alma. Llegamos a la Edad Moderna y aparece nuestro amigo Renato Descartes y nos plantea precisamente eso. Lo que ya estaba, como dicho, siglos atrás, filosófica y teológicamente, pues ya en el pensamiento moderno, más desde la lógica racionalista, pues las expresiones de Descartes de la res cogitans y la res extensa, es decir, el cuerpo que se hace materia objeto, pero el cuerpo que también se hace sujeto. Pero ¿cuál es la novedad? Si eso ya estaba dicho, pues la novedad es que dentro de todo lo que recoge la modernidad y que pues en el abanderamiento de Descartes es porque ese cuerpo sí separado se le da una funcionalidad no vista antes, lo digo acá, depositario del senso. Es decir, se descubre la capacidad de los sentidos y la construcción de sensaciones. Recordemos que en la modernidad aparecen todas las corrientes filosóficas y de pensamiento que intentan tratar de descubrir y visibilizar el entorno, las cosas, los objetos, las relaciones del mundo, pues de ahí precisamente deriva todo el pensamiento racionalista y posteriormente científico. Y claro, descubrimos que el cuerpo, a pesar de que era visto pecaminoso y un instrumento simplemente, hacía cosas. Tenía toda esa dimensión de lo sensorial y aparece el sensus. Esa raíz que luego nos conlleva a lo sensual. Que de pronto lo hablaremos al final de nuestra ponencia. Muchos exponentes del empirismo, a pesar de esto, igual seguían insistiendo, a lo mejor por la incidencia pues, de todo el previo filosófico del ordenamiento a Dios o al mundo del lo superior, se planteaban que a pesar de esa, de esa capacidad sensorial del cuerpo, debía estar ordenado como a cosas sublimes, nobles. O sea, la idea como de que el cuerpo también podía hacer cosas malas seguía ahí. Sin embargo,
desde los diferentes estudios y bueno, y las diferentes disciplinas, el cuerpo empieza a ganar reputación. Dice Nietzsche, en un fragmento de su obra Así habla Zaratustra, detrás de tus pensamientos y sentimientos, hermano mío, hermanos oyentes de esta ponencia, hay un amo más poderoso, un guía desconocido. Se llama a sí mismo, habita en tu cuerpo, es tu cuerpo. Entonces, mire el estatus aquí que de este filósofo se le da al cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa ya a nivel un poco más disciplinar o epistemológico? El desarrollo de disciplinas en torno al cuerpo, surgidas pues bueno, con previos desde la antigüedad, pero pues sistematizadas más formalmente en la modernidad, como la anatomía, la medicina, y llamadas desde lo humano, la antropología, la psicología, se suscitó una revaloración de lo corporal y sus posibilidades prácticas. Empieza a considerarse también desde la filosofía una ontología del cuerpo. Aparecen ahí algunos exponentes, Mounier, Foucault, que empiezan a decir, bueno, sí, el cuerpo muchas veces nos lleva a las sublimidades del alma o a lo superior, pero tiene cosas interesantes, tiene valor propio y empieza la primacía del cuerpo. Entonces vemos aquí unos cuerpos figurativamente representados como coloridos, activos, llenos de energía, de fuerza. La revaloración del cuerpo que se logró o que se empezó a dar desde la modernidad. Me pareció especial construir este apartadito para introducir una metáfora, el hallazgo del cadáver. El texto bíblico dice que la paga del pecado era la muerte para la primera pareja. La Adama es la expresión hebrea para referirse a la primera humanidad, hombre y mujer, murió porque pecaron, porque comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero metafóricamente, si lo hacemos en una revisión histórica, ¿dónde quedó su cadáver? O sea, ¿dónde quedó el cuerpo de la primera humanidad muerta por el pecado? Pues la modernidad en sus avatares lo descubrió río abajo en los caudales del conocimiento y los vertimientos de una humanidad perdida. Recordemos la figura de Edad Media, oscuridad, modernidad, luz. Entonces, claro, apareció la luz y lo encontramos el cadáver perdido. Y con su habilidad y su arrojo científico dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos con este cuerpo, démosle vida. Claro, le reactivó sus signos vitales y lo devolvió al mundo con un nuevo nombre. Ya no es Adán, ya no es Eva, ya no es la Adama, es el Anthropos. Y con un registro civil, Homo sapiens. Maravilloso ese hallazgo del cadáver. Aparece una pregunta que puede ser inquietante. Un momento, el cuerpo nunca fue tan subvalorado como pudiera pensarse con lo que hemos dicho. Los griegos, por ejemplo, y algunas culturas sabían hacer un culto al cuerpo. Vamos a los referentes históricos. Siendo cierto eso, recordemos, el Imperio Romano subyugó social y políticamente a los griegos, pero luego el Imperio Romano le dio aval al cristianismo, le dio licencia para funcionar y el cristianismo se encargó también de que todas las posturas filosóficas contrarias a la bíblica vinieran abajo, las decapitó. Entonces también esas corporeidades de filosofías externas al judeocristianismo, denominadas paganas, pues también fueron aniquiladas, por lo menos en la sistematización del pensamiento. Recordemos, Europa se cristianizó, nosotros también, y de ahí pues venimos con toda esa herencia de un cuerpo moralizado. Aparece entonces la filosofía ya más de la modernidad y empieza a darnos unos apuntes muy interesantes para esa reconstitución de los cuerpos en la historia y en el pensamiento de la humanidad. Primero, la materialización del cuerpo.
De este modo se intuye, dice aquí Oscar Barrera, un sociólogo mexicano, hablando sobre Marx. Se instituyen unas reglas para el cuerpo y los nuevos espacios donde se despliega, los espacios de la modernidad, ya que se privilegia la rapidez, la eficacia y su capacidad productiva y se comienza a instaurar una identidad funcional para la motricidad del cuerpo humano. Entonces, en el reconocimiento y la valoración que ya se le había dado anteriormente, aparecen ya en el caso pues, de Karl Marx y con toda su teoría del materialismo de la importancia del cuerpo. Marx escribió sobre el cuerpo en función obviamente de la capacidad productiva y del trabajo. Entonces un cuerpo que también hace cosas, que es material y que puede encauzarse en la materialidad del mundo. Lo expreso acá en la viñetica de abajo. La corporeidad empieza a ganar valor social, empieza a considerarse capital productivo. Como un primer paso, o un segundo diría yo mejor, la materialización. Pero luego viene la subjetivización del cuerpo. Entonces, Bourdieu introduce el concepto de hábitus y dice, se entiende como un tipo de relación natural, el estar a gusto con la propia corporeidad. Debe hallarse cierta coherencia entre el hábitus del sujeto que realiza una actividad y lo que allí espera y encuentra. La postura de Bourdieu aquí en cuanto al cuerpo es que es, aparte de ser un instrumento y se materializa para el trabajo, también empieza a ser constitutivo de sujeto. El hábito significa el cuerpo no está en mí, es decir, yo lo habito, por lo tanto, lo que me pasa, las experiencias, las vivencias, soy lo que yo soy. Entonces el cuerpo empieza no solo a ser distante, sino que yo soy el mismo cuerpo, la subjetivización del cuerpo. Y eso ya nos empieza a parecer un poco más conocido para nuestro lenguaje actual. Yo soy el cuerpo. O sea, el cuerpo ya es algo como más mío, más cercano. Una idea complementaria, entonces el cuerpo se constituye más allá de un instrumento y es una manera de estar en el mundo experiencial. O sea, un cuerpo que experimenta cosas y vive cosas. En la idea de hábitos de Bourdieu. Entonces, miremos aquí la resurrección de este cuerpo que se había muerto por allá en el paraíso y que el cristianismo había matado, condenado por muchas cosas, está resurgiendo, se está llenando de luz, está volviendo a tener tejido y músculo. Aparece una tercera planteamiento de los filósofos modernistas, y en este caso Foucault, cuando habla de la docilidad para el cuerpo y dice, esto me pareció muy pertinente ponerlo, dice. Foucault menciona la histerización del cuerpo de la mujer, una idea que yo no sé qué tan vigente está, es que las mujeres, por su cuerpo y todo el tema hormonal y no sé qué, entonces mantienen como en una histeria o su condición es la histeria, bueno, y se trabajaron terapias y procedimientos médicos y psicológicos en siglos pasados. También la pedagogización del cuerpo en los niños o el control del cuerpo en los niños y la socialización de las conductas procreadoras, el tema pues del matrimonio, la fertilidad y lo demás, y la psiquiatrización del placer perverso, el tema de las filias o los aparentes o supuestos desórdenes sexuales, como un conjunto de estrategias que definen al cuerpo sexuado como un punto de pasaje para las relaciones de poder y objetivo privilegiado del campo del saber. Vuelve el tema de los poderes. A pesar del reconocimiento, denuncia pues aquí Foucault, bueno, y en general Marx y Bourdieu, todos ellos dicen que a pesar de esos reconocimientos del saber, en las prácticas sociales el cuerpo seguía siendo esclavo. Y aunque ya era reconocido y visto y visibilizado en sus funciones, ya ahorita era normado por una serie de controles. Entonces, aquí leyendo los artículos que utilicé de base para esta ponencia, habla pues de la dinámica en los hospitales, en las escuelas, en los conventos, en las mismas casas, en la sociedad, con el vestir, con las partes del cuerpo que se podían exhibir. Hay todo un control social de dominancia y opresión sociocultural hacia el cuerpo. Esto lo plantea Foucault. Entonces aquí vemos un cuerpo, sí, ya constitutivo, visibilizado, pero a la mirada de todos y controlado. Vamos a la parte final.
Creo que estamos bien de tiempo. Llegamos a la posmodernidad. Acá, la verdad, no quisiera pues ser atrevido en decir cosas que de pronto están apenas en discusión. La realización posmoderna del cuerpo. Encontré pues dentro de los artículos este concepto de movimiento filosófico llamado nuevo realismo. Ahí hay unos exponentes. Y rescato esta expresión. Una filosofía que, al contrario de toda la filosofía moderna centrada en el acceso del sujeto al objeto, se propone comprender la pluralidad indefinida de objetos que conforman la realidad existente. ¿Qué puede significar esto? Que en esa manera, un poco también desde el planteamiento de la complejidad, puede entenderse el cuerpo ya no solo integrado al sujeto, sino integrado a todas las dinámicas sociales, culturales, tecnológicas, científicas, económicas y todo lo que implica en el mundo posmoderno. Esto nos lleva a plantear pues algunos tópicos claves para empezar a entender el cuerpo en la posmodernidad. Entonces, de un lado, la objetividad real del cuerpo y la objetividad sensual del cuerpo en cuanto a sus relaciones con el mundo. Quiero referir acá la importancia de otras disciplinas en esta comprensión. Aquí expreso un pequeño texto de un estudio que hicieron unos psicólogos y mire lo que plantean. En el año 2003, la búsqueda de sensaciones se considera como un rasgo de la personalidad y como tal puede determinar, explicar y hasta cierto punto predecir cómo un individuo se comportará, ya que dirige cómo cada uno interpreta sus vivencias y entornos. Entonces aquí básicamente lo que se está planteando es la punta de lanzada para la posmodernidad en cuanto al cuerpo. Y es el cuerpo que sirve ya para muchas cosas, pero ya no cosas funcionales, sino para vivencias, experiencias y nuevos sentidos y formas de ser en cualquier entorno. Entonces miremos aquí un cuerpo ya con otras opciones. Aquí vemos una imagen más posmoderna, más desde lo sensual, más desde la chispa del cuerpo, más desde lo que yo puedo expresar. Y quiero terminar pues con la problemática actual, que la planteo como problema. Pues ya vendrán otros coloquios y bueno, y toda la producción académica que pueda haber en torno al escenario problemático que toda esta disertación que hemos hecho nos lleva. ¿Qué problemas aparecen? Entonces, primer escenario, el tema de la privacidad e intimidad del cuerpo. Entonces, del cuerpo como parte de un territorio compartido allá en el Edén, ahorita la expresión es que el cuerpo es mío. Mi cuerpo, mi territorio. Y bueno, y todas las expresiones que vienen desde ahí. Entonces, yo decido sobre mi cuerpo y sobre las condiciones de mi cuerpo, de mi sexualidad. Problema que tenemos hoy, pues, a nivel de todo social, ideológico, a nivel de los colegios, de la educación, del mundo laboral. ¿Por qué tengo que venir a trabajar con uniforme, cierto? Porque es que es mi cuerpo y yo cómo me siento. Bueno, todo lo que pudiéramos hablar ahí. La propiedad individual y la soberanía del cuerpo relacionada con esto. El tema de derechos, deberes sexuales. Yo me atrevo aquí a poner pues también deberes sexuales y reproductivos. Todo el tema pues de esa idea de la mujer para procrear, sobre todo pues de los feminismos, que ya pues toda la discusión que hay al respecto, el tema también del aborto, el tema del control de la natalidad, bueno, esos temas que por allá en los 80 se veían de una hora, pero ahorita en un mundo posmoderno están generando unas cosas pues un poco complejas de abordar a nivel político y también pues la filosofía tendrá que decir cosas acá. Y particularmente yo este cuarto problemas lo veo muy interesante de estudiar y que también desde las posturas filosóficas, el tema de los transhumanismos. Interesante leer a Yuval Noah Harari, uno de esos ateos súper interesantes cuando habla de esto.
¿Será que la época de los humanos está acabando y viene la época de las otras cosas más allá del humano, la transhumanización? Entonces el tema de la manipulación genética, el tema de la robótica, de las estéticas corporales, yo ya no quiero tener mi cuerpo como es, lo transformo, lo cambio, y todo el tema de inteligencia artificial aplicada pues al cuerpo, que empieza por la medicina, pero que luego tendrán sus otras connotaciones, que luego se conectan con la informática, bueno, y todo ese mundo de la religión de los datos, como lo llama Yuval Noah Harari. Y bueno, y un tema pues ya muy entre nosotros, muy fluido, que es el de las identidades sexuales y de género, sobre todo pues en la idea de desestereotipar el concepto de hombre, de mujer, de lo masculino, que ya no puedes decir mujer que hombre. Hoy leía unos artículos sobre lo que es una persona menstruante, bueno, todo ese lenguaje que está ahora y que la filosofía también debe poner ahí, bueno, y la teología y la psicología en ese sentido. Yo ahí acabo. Excelente manejo del tiempo, señor exponente, muy bien. ¿Listo? Listo, profesor Yulman, muchísimas gracias por la excelente ponencia. Antes de abrir paso a la ronda de preguntas y comentarios, quiero expresarle que de parte del profesor Sergio Andrés Henao López, hay una, digamos, afirmación bien bonita y es que le parece que la ponencia fue excelente. Entonces, con ese comentario inicial, abrimos a una ronda de preguntas para quienes puedan habilitar su micrófono y preguntarle directamente al profesor Yulman Arias. Estaría maravilloso que lo hagan. Si no es posible por algún tipo de falla técnica o problema técnico, pues con gusto leemos la pregunta. Entonces, inicialmente, bueno, hay varias personas que están diciendo que muy interesante la ponencia. Dayan Giselle Arias dice esto, Mafe Guerrero lo mismo. Excelente, gracias, profe. Y no sé si el profesor Sergio Andrés Henao, quien nos ha planteado algunas preguntas en el chat, tiene la posibilidad de abrir el micrófono, o si no, leemos las preguntas que él ha formulado. Profesor Sergio. Bueno, voy a intentarlo, aunque me costó formularlas, entonces espero tener la claridad. De nuevo, muchas gracias por la ponencia, profesor Yulman, y yo lo quiero invitar a que nos comparta explícita y claramente su posición metafísica, y había dicho que nos confesara su posición metafísica con la siguiente pregunta. ¿Está usted abogando compatibilidad entre el cristianismo y un monismo ontológico? Y en tal caso, ¿cómo se interpretarían las creencias escatológicas en el más allá? Muchas gracias. Bueno. A ver, ubiquémonos un poquitico. Bueno, lo primero que debe ser claro y que es un reto para abordar desde la teología y del pensamiento cristiano en la actualidad, y es, de un lado, ubicar la doctrina formal avalada, bueno, con las respectivas instancias, en este caso pues la autoridad, digámoslo así, del Vaticano y con todos sus consejos doctrinales y del Papa, ¿cierto? De otro lado, el trabajo de los teólogos que intentan tratar de como de darle punzaditas a esa doctrina, sobre todo para digerirla en el tiempo de hoy. Yendo pues a tu pregunta, profesor Sergio, una postura que he logrado comprender desde mi formación teológica, y que bueno, y que se ve en otros escenarios, el tema de la unidad en la diversidad. Yo no hablaría de un monismo, sería de pronto muy absolutista. Y hablando de escatología, y qué bueno que lo mencionas, digamos que hablando de una lectura amplia teológica o escatológica de la historia, hay unos tiempos. Bueno, podríamos leer y citar textos, pero digámoslo así figurativamente, un tiempo de la, este lenguaje lo estoy apropiando aquí ahora para responder. Un momento de la dormición de Dios. Dios está dormido, es espíritu, esencia, como lo quieran llamar, ese asunto más etológico. Pero se despierta y decide crear. Ahí hay una ruptura del ser de Dios. No conserva su misma naturaleza y crear. De hecho, lo creado se distingue de la criatura. Dice el texto bíblico, y fuimos creados a imagen y semejanza.
pudiera confundirse, ahí incluida la corporeidad. Bueno, valga la aclaración que la teología del cuerpo también nos lleva a unos asuntos un poco complejos que aquí pues la idea mencionarlos nos enredaría, y es el tema de los cuerpos espirituales. La famosa pregunta: ¿con qué cuerpo resucitó Cristo? Pero más allá de eso es la ruptura ontológica que hay entre el ser dormido, esencial de Dios, y lo que creó, estando él ahí, pero diferenciándose de él. La criatura se diferencia del creador. Bueno, pero luego viene, digamos, y esto ya más es subjetivo de la cultura humana y también genera unos problemas del pensamiento actual, y es el momento de la significación de lo creado. Entonces está el cosmos con sus fuerzas, y ahorita el telescopio James Webb nos mostró una cantidad de cosas, eso ahí moviéndose, y las teorías que dicen que el universo se expande y se contrae, pero empieza toda una significación de sentido en la terrenalidad, en este mundo, el descubierto hasta ahora, pero es que tocará esperar yo no sé cuántos siglos o eones para mirar si hay otras terrenalidades en otros sistemas solares que nos permita ya la experiencia subjetiva. Entonces es un tercer momento, y es ya de la experiencia de los cuerpos vitales en un contexto de terrenalidad en este planeta Tierra, con los ecosistemas y con lo que somos. La verdad, aquí la ciencia todavía está muy pequeña, la teología también y la filosofía, para saber. Le escuchaba a un profesor colega en mi colegio hace días, decía, hablando pues un poquito metafóricamente de que la vida puede prescindir del agua, y él dogmáticamente, desde su postura científica, él es ingeniero, me dice: no, es que no puede haber vida sin agua. Pero entonces mire ahí, un dogma de la ciencia, pero ¿será que hay otras formas de vida que puedan ser sin agua? Yo no sé en qué otros planetas, pero por ahora es la manera subjetiva y terrenal como lo entendemos, un tercer momento, repito. Entonces la dormición de Dios, esencia, luego la creación, el cosmos, pero luego la terrenalidad, nosotros. Y acá, pues sí, la ley del paraíso es, en las palabras del mismo Yahvé o Jehová en el lenguaje evangélico: hagan lo que quieran allá, o sea, las leyes naturales son suyas allá, coman de los árboles que quieran, pero hay uno que sí se conecta conmigo, y es el árbol de la ciencia del bien y el mal. A mí me parece sano, la verdad, separar lo terrenal, habiendo una conexión ya no de tipo corporal, sino más de tipo, no sé si llamarla espiritual o ontológica, pero sí una separación. Incluso pues aprovecho, en la Semana Santa pasada, que fui al sermón de las 7 palabras, un sacerdote explicaba el tema de la cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras de Jesús en la cruz, y explicaba el porqué del abandono de Dios. Pues claro, abandono a la terrenalidad, es decir, y esto me parece muy sano y útil para también purificar ciertos estilos religiosos donde decimos que Dios, todo ocurre por Dios, o es que Dios es responsable de todo. Me pasó esto porque Dios, claro, dentro de la piedad religiosa lo decimos entendido de que Dios es el dueño de todo y creador del cosmos, y por lo tanto todo se obedece a Él. Pero ese abandono de Dios también es: ustedes tienen unos asuntos por resolver allá terrenamente. Mi función, digámoslo así, como Dios es otra. Bueno, esto lo podríamos hacer un rastreo desde la teología, pero me parece importante esa separación. Para finalizar, ¿con qué? Con el cuarto momento, ese escatológico que tú mencionas, profesor Andrés, y es: una vez pasada la terrenalidad, los cuerpos mueren, el mismo Jesús siendo Dios muere para dar paso a otra manera de existir. Desde la fe está claro, pues un mundo con Dios, lleno de luz, de eternidad, de gloria. Para la filosofía y la ciencia, no sé qué escatología o teleología humana podríamos ver ahí. Lo que sí es que a mí me parece interesante que esta terrenalidad solo sea temporal. Están los esfuerzos de la ciencia, claro, por alargar la vida, por tener seres humanos con 200 años. Pues sí, chévere. Pues una postura personal, y obviamente pues me acompaña lo creyente, yo soy creyente, que bueno, esto debe ser un rato. Luego vendrán otras maneras de existir. ¿Cuáles? Pues no sé, aquí habrá que poner a hablar ciencia, filosofía, cultura, religión. Muy bien, profesor Yulman. Hay algunos comentarios que han escrito en el chat. Por ejemplo, María Zeneida Alfonso Fernández
dice que ha sido una interesante ponencia, sobre todo por tratarse de temas que pocas veces se transitan y quedan muchas preguntas existenciales por resolver. Es tan solo un comentario y digamos que eso ha suscitado también unas reacciones. Marta Eloísa Saldarriaga dice: pienso yo que el cuerpo, el alma y la mente tienen la necesidad de armonizar para darle importancia a la unidad tan compleja del ser humano. Y en ese sentido, esto, digamos, llevó a un comentario, reacción del profe Sergio Andrés, quien dice: claro que tienen que armonizarse, Zeneida, pero ¿cómo? Especialmente si se consideran dos tipos de realidades diferentes. No sé si frente a eso quisiera hacer algún comentario que le haya suscitado esta interacción, o damos paso a la pregunta de la profesora Susana, que ha pedido la palabra. No sé cómo le parezca mejor. Si quiere, hacemos una nota, comentario a esto que han dicho y ya le damos paso a la profesora Susana. No, simplemente decir que lo que pasa es que, o sea, esto es toda una pedagogía y qué bueno estos espacios, o sea, acercar filosofía y religión, o ciencia y religión, siempre, y ahorita, y la disputa actual ahora, psicología y religión, son peleas casadas, pero está más que comprobado que lo que llaman es a complementarse desde los diferentes lenguajes. Recordemos, la filosofía inicialmente enemiga de la teología, pero luego termina siendo el sustento. O sea, un teólogo sin filosofía, pues los grandes teólogos deben conocer pues todos los principios de la filosofía, y luego pues los modernos, y leerse todos desde Hegel hasta aquí, allá, Habermas, bueno. Entonces hablar de cuerpo, de alma, que si es esto o aquello, pues no es momento de los juicios. Yo creo que es el momento, ahorita que estamos en inter y transdisciplinariedad, de empezar a leer discursos antes de hacer fusiones que puedan ser peligrosas. Estamos en la etapa pedagógica del asunto. Perfecto. Muy bien, entonces, Susana, ¿tienes la palabra? Gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Yulman. También a mí me gustó muchísimo su presentación. Estoy de acuerdo con todos. Yo tengo, o sea, yo no sé si es una pregunta o un comentario. Es que cuando lo estaba escuchando recordé cuando el caso de George Floyd, aparecieron muchos artículos en el New York Times de cosas que tienen que ver con raza y todo eso. Bueno, hay una sección en el New York Times que es sobre raza, pero estos fueron como un montón de artículos que aparecieron, y había uno que me llamó mucho la atención, que era de una mujer que hablaba, que decía que ella era una mujer negra, pero ella era una mujer que su piel era blanca, y que en eso eso era una muestra o era una huella de un hecho histórico, que era la violación de las mujeres negras por parte de los hombres blancos en Estados Unidos, cosa que también se puede evidenciar acá. También hay otros casos, o sea, había personas que exponían, por ejemplo, los casos de malformaciones deformaciones en el cuerpo en los esclavos sometidos a trabajos forzados. También yo me ponía a pensar, bueno, también con la penalización del aborto, uno puede pensar que puede llegar el momento en que se van a crear como malformaciones en los cuerpos femeninos, porque muchas niñas que, digamos, hayan quedado embarazadas por violaciones o por cualquier razón, van a tener que tener un bebé, y eso crea, digamos, también deformaciones en su cuerpo y en su estructura y todo eso. Entonces yo me preguntaba si, aparte de como esas categorías de cuerpo como instrumento, cuerpo subjetivo, uno podría hablar también de cuerpo como una huella histórica. O sea, no como un cuerpo político, sino como cuerpo de una huella histórica, como un cuerpo que refleja un momento histórico, hechos históricos. Sí. Muchas gracias, Susana, por la pregunta. Voy a ir aquí al principio. Acá, en el planteamiento de la interdependencia del cuerpo, bueno, y el cuerpo creado y esa
Y ese proceso evolutivo, aquí no, pues no hay una pelea con la ciencia de que la evolución, pues lo que la ciencia ha logrado demostrar es precisamente somos fruto de la evolución y de una evolución terrena, y además porque la Biblia no lo niega, la Biblia dice, y tomó polvo de la tierra. Lo que pasa es que teológicamente cuando se exprime ese pedacito dice, claro, no está diciendo que fuimos creados por allá en un mundo paralelo, sino que fue de la tierra misma, es decir, no, el tema de la terrenalidad. Y ahí aparece pues, entonces una danza, lo dice aquí nuestra colega Ángela María Sierra, una danza de eros, de agape, de compartir, bueno, y luego dice Mar de relaciones laborales, pero luego dirá aquel de esto. Es una historia que nos amplía esa idea de cuerpos ampliados y resignificados ya en un contexto. Quiero decir algo al respecto. Si leyéramos un texto de Isaías, del siervo sufriente, hay una aniquilación intencionada del profeta Isaías del cuerpo, pero no porque detesta el cuerpo, sino porque sabe que la historicidad destruye los cuerpos. El relato del siervo sufriente es una profecía en relación a Jesús, humillado, golpeado, apenas se le veían los huesos, salivado, insultado, azotado, torturado, ensangrentado, deshidratado, colapsado, bueno, es decir, no parecía humano, dice el texto bíblico. Bueno, viene la acusación, es que ustedes los cristianos son masoquistas, les gusta el sufrimiento. No, es precisamente eso. Eso de, primero, visibilizar la historicidad de un cuerpo que termina siendo derrotado por las injusticias. Pero esa lectura del siervo sufriente va más allá y es la construcción de cuerpos compartidos, cuerpos extendidos, cuerpos, este verbo existirá, cuerpos metafísicos, iba a usar un verbo, pero no da. Cuerpos metafísicos y la corporeidad social, cultural, que luego, pues en esa conexión entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es expresada por el apóstol Pablo en el cuerpo místico de Cristo. Y en la dimensión escatológica que mencionaba ahora el otro profe, en donde al final todos seremos todo en todos, es decir, todos tenemos que ver con todo. Entonces, el cuerpo como huella histórica nos afecta. Y el relato del siervo sufriente, lo que nos dice que no se trata de las formas externas, o sea, del color de la piel, o que si tiene un síndrome genético, entonces, ¿qué vamos a hacer con él? O si está en estado de gestación apenas, sino toda la conexión e interrelación, y ahí viene pues precisamente toda la apuesta cristiana de defender la vida en todas sus circunstancias, de un lado, en esa relacionalidad, sino que pues ahí ya vienen los problemas éticos y morales, sobre todo en la sexualidad, en el tema pues de las relaciones, ya no solo entre hombre y mujer, sino otro tipo de relaciones que siguen siendo reguladas moralmente, pero yo no sé hasta qué punto va a llegar la discusión allá, por ejemplo, las relaciones incestuosas o las relaciones con infantes o con menores de edad, porque todo eso son constructos sociales. Es detrás de eso donde están las huellas corporales y en el caso pues que estoy mencionando de las huellas psicoafectivas, eso es fuerte lo que tú nos contaste. O sea, yo soy negra, pero mi piel es blanca porque otro llegó y violentó mi naturaleza. Pensaría, y para terminar mi respuesta, el tema de los cuerpos, perdón, esto hay que considerarlo en todas las formas pues, disciplinares, el tema de la soberanía y la propiedad individual, pero el tema del cuerpo es un tema colectivo, es un tema que nos atañe a todos, ¿cierto? O sea, el tema que sigue siendo, o sea, el cuerpo es social, el cuerpo es histórico, el cuerpo es cultural. Muchas gracias, profesor. Profesor Yulman, María Zenaida Alfonso, ampliando un poco y ejemplificando su comentario, dice, por ejemplo, cómo entender hoy la inclusión o más allá desde el encuentro con el otro, cómo comprender al otro con sus miradas sobre la transhumanización del cuerpo, acaso si el cuerpo hace parte de su territorio y como, abre comillas, el cuerpo es mío, cómo comprender que hagan del cuerpo lo que ellos quieren, ¿cierto?
Y después vienen otros comentarios que ya le haré, pero me parece importante como frente a esa ejemplificación y esas preguntas que hace María Zenaida, si puede darnos algunas pistas desde la reflexión que nos ha provocado esta tarde. Bueno, varias precisiones y gracias por la pregunta. La primera es ante la idea de que el cuerpo encarcelaba el alma. Luego, los filósofos modernistas, alguno de ellos se me escapa aquí de quién lo leí, en lo que leí para esta ponencia, decían no, al contrario, el alma es la cárcel del cuerpo, porque el alma es la que evoca la conciencia moralizante y dice no se puede hacer esto. No se puede hacer aquello, entonces claro, la conciencia moral, el alma impide el cuerpo, entonces viene pues la explosión ahora del cuerpo, las posibilidades del cuerpo, pero entonces recabemos en eso y vengamos a la pregunta, el cuerpo sigue siendo un problema, porque el cuerpo como primer acercamiento a los demás nos genera barreras, y sobre todo un cuerpo cultural, histórico, entonces está ideologizado. ¿Cómo fuera la experiencia humana si prescindiéramos de los cuerpos? No sé, como que en un lapsus de un mes solo fuéramos conciencia y no viéramos formas materiales y corporales y escuchar las almas, los espíritus, los sentires de las personas, lo que son, nos amaríamos fácilmente. Pero por ejemplo el tema del racismo pasas por los cuerpos. A ver, aquí quiero mencionar en cuanto a la pregunta de Zenaida el tema de aceptar al otro, el reto grande desde las confesiones religiosas, y hablo aquí pues en particular del cristianismo católico, frente a esa itinerante histórico y cultural de los cuerpos transformados que nos cuesta, y yo me incluyo obviamente ahí. Por ejemplo, todo el tema de lo trans. Bueno, por allá en los 80s, cuando yo era joven, lo más escandaloso era el travesti, ¿cierto? El que se disfrazaba, pero ahorita estamos yendo a escenarios y con el tema de medicina, inteligencia artificial, llegar a escenarios como, yo no sé, yo creo, si eso ya estará, o que por ejemplo, que una mujer diga, no, es que no quiero que mi cuerpo menstrue, entonces cómo me extirpo mi sistema que me permite menstruar, o sea, esa negación del cuerpo. Y bueno, y las transformaciones en la estética corporal, los vestuarios y los gestos y todo esto del cuerpo en mi territorio, yo creo que aquí hay que exorcizar a la religión y a nuestra propia fe si se vuelve sectaria y doctrinaria, porque así no vamos a llegar a ninguna parte. Y entonces, por ejemplo, yo trabajo en un colegio de orientación religiosa, aunque es público, no de confesionalidad, o sea, ningún colegio debería ser confesional, sino de orientación religiosa por la comunidad religiosa que le acompaña. Y claro, entonces todo el tema de relaciones del mismo género, de aquello y lo demás. Y entonces el problema que tuvimos hace décadas, que yo espero que se esté superando, de excluir al que tiene un pensamiento diferente o ahorita pues con el tema de los no binarios, es trascender los cuerpos. Es trascender los cuerpos externos. O más bien, entender que el verdadero cuerpo no es el físico, biológico, el orgánico, sino ese cuerpo histórico, cultural, afectivo, que dice muchas de las cosas, porque también sería un error, bueno, te acepto como persona al margen de tu cuerpo, pues también sería como una especie de discriminación del todo del ser de esa persona. Gracias, profesor Yulman. Hay unos comentarios que le he pedido a la persona que los ha formulado, que abra su micrófono, lo habilite para que sea él mismo quien te plantee. Entonces, Alecto, tienes la palabra. Buenas noches, ¿cómo están? Pues bueno, digamos que el comentario que hice dio un poco en la vida como comprender cuál era la discusión allí con la ciencia, porque la dificultad que yo tengo en términos teóricos con la ponencia es que el mensaje que a mí me queda es
como frente a la realidad de hoy en el que la gente define su identidad bien a través del cuerpo, bien como una identidad de la construcción del sujeto, y por eso hablamos de subjetividades, porque es un sujeto construyéndose en conocimiento, para ser bien modernos y cartesianos, y el alma entonces ahí pues se refiere a esa subjetividad. Pareciera que como el mensaje yo diría es el siguiente. Lo que pasa es que no es que nosotros desde el punto de vista religioso, del dogma religioso, no entendamos estas dimensiones y estos cambios que están sucediendo con el cuerpo, sino que los interpretamos diferente. Entonces, hacemos una adaptación de los conceptos sin reconocer, por ejemplo, que el racismo no solamente pasa por los cuerpos. Hay una condición del racismo. No sé si se fue el audio, soy solamente yo. Sí, parece que se fue. Corrupción. Alecto, Entonces, se nos fue un poco el audio cuando estabas hablando del racismo, por favor, si puedes retomar. Listo. Entonces, yo quiero entender cuál es la posición ahí frente a la ciencia, porque me parece que es un argumento, pues hay una falacia, tratar de sostener como, qué pena, pero el argumento histórico funciona porque nosotros nos estamos adaptando y lo que ha sucedido en el pasado fue algo humano y no propio del dogma. Sí, no sé, es como si de alguna manera se desconociera a Santo Tomás cuando dice como yo no voy a poner a la ciencia por encima del dogma, lo que voy a hacer es mostrar cómo a través de la ciencia encontramos a la divinidad. Pero aquí ya se va al otro lado, es como el racismo no ocurre solo en los cuerpos. Había una corrupción de las almas, había un condicionamiento del mundo. Entonces estoy tratando de entender la ponencia porque me parece es como tratar de utilizar un lenguaje de hoy para ocultar contradicciones entre el dogma y la vida concreta de las personas, ¿sí? Cuestionando, por ejemplo, que hay un cuerpo real. Es decir, yo si acepto el dogma, naturalmente el cuerpo real es un cuerpo colectivo que tiene una dimensión mucho más amplia. Pero me parece más bien que eso es una falacia más que una, más que una reformulación teológica o filosófica. Entonces, pues, sí, sí. Veo complejo. Yo de pronto la pregunta para no irme tan lejos sería como, ¿cuál es la relación específica entre esta interpretación que se nos presenta hoy del cuerpo con un recorrido histórico y por qué la ciencia tiende entonces a ser subjetiva aunque presenta evidencias, mientras que el dogma no ha presentado jamás una evidencia más allá de la existencia misma de los seres humanos y lo que los seres humanos creen que creen? Ok, gracias. Disculpe, ¿quién me hizo la pregunta? El nombre, por favor. Alecto. Sí, señor. Gracias. Ok, gracias. Bueno, yo pensaría que, bueno, aquí yo noto que es un tema de paradigmas. Los paradigmas son interesantes, nos dan ventaja, nos dan pista y camino para hacer. Puede tener también sus desventajas y es la incertidumbre que nos permite pararnos desde otras posturas. El tema aquí, pues, de las nuevas epistemologías también, los nuevos tipos de verdades, porque creo que se menciona en la pregunta, el dogma no ha demostrado nada, pero la ciencia sí, el paradigma un poco más, no diría positivista, pero sí, pues, amparado de claro, es que la ciencia sí puede tener más respaldo o prestigio. Bueno, lo primero, creo que no lo hice al principio, debí advertirlo en el momento en que se mencionaron asuntos religiosos y bueno, al margen de que yo sea pues creyente o que haya estudiado teología, intentar es lo que
lo que la filosofía cristiana ha intentado defender en torno al cuerpo. Primero, al margen si estoy yo de acuerdo o no. Y segundo, pues sin intentar defender pues una postura eclesial o confesional. Eso como lo primero, de pronto no lo advertí al principio. Segundo, personalmente, y pues lo mencioné en algunos momentos de la ponencia, la iglesia, los creyentes y la religión, estamos en el tiempo de las aperturas, de los reconocimientos. Primero, de los reconocimientos de la ciencia. Lo dije, por ejemplo, ahora, o sea, la religión ya no tiene por qué pelear. Por ejemplo, de hecho, me da risa y un poco de molestia luego cuando veo a profesores de ciencias diciendo, bueno, las dos teorías básicas son teoría creacionista y evolucionista. El creacionismo no es una teoría, es una cosmovisión. Pero más allá de cómo se defina, es una pelea que yo creo que ya está resuelta. O sea, la religión debe dejar a la ciencia ser ciencia y darle su lugar. Y bueno, y que venga la psicología y que venga todo. E incluso en el discurso de la genética, de la inteligencia artificial, bienvenidas, porque ya estamos claros que el tema de la ciencia y su desarrollo no es ella en sí misma, sino que es un problema ético de los usos que podemos dar. Entonces, en ese sentido, creo que es un llamado al reconocimiento. La religión debe ser a la ciencia ser ciencia, pero también yo haría un llamado y una invitación, porque también los ámbitos creyentes estamos en esta disyuntiva, porque también hay una pretensión, bueno, ustedes ya nos dijeron mentiras o verdades disfrazadas por mucho tiempo, váyanse. Yo creo que el camino no es por ahí, entonces, bueno, qué pena que me meta aquí un poco más en el tema sociopolítico, entonces religión fuera de las escuelas y el ámbito privado, porque ustedes ya no tienen que decir nada porque ya está la ciencia. Yo tendría cuidado con ese planteamiento porque, primero, el respeto por las identidades y segundo, porque precisamente desde la filosofía posmoderna, cuando se habla de las nuevas epistemologías, puede haber verdades que la ciencia no logre comprender. Hasta el mismo Kant dejó un espacio abiertico y otros filósofos a que, bueno, yo explico hasta donde pueda acá de la racionalidad. Hay otras cosas que no puedo. Y segundo, pues ya es una idea más personal, que obviamente la sustento en algunos artículos que me he topado, cuando se habla que la ciencia no es más que un relato más de la existencia humana, es un mito más, una leyenda como pudiera ser la religión, tiene sus dogmas, de hecho pues, hay varios planteamientos de la ciencia como religión, y cuando vemos pues los avances en ciencias, diríamos que esa ciencia que conocemos hoy en 1000 años va a ser considerada una especie de mitología o grupo de creencias por el desarrollo precisamente o los vacíos que ahora tiene. Bueno, la idea de estos conversatorios, pues qué pena, no sé si de pronto me expresé mal, no es entrar en esas tensiones solo en lo académico y gracias a, es que se me va el nombre, es un nombre un poco extraño. Alecto por la pregunta y por suscitarnos precisamente esta conversación. Yo respondería finalmente, y creo que tú tienes razón, no se trata de ocultar o disfrazar discursos. Yo creo que el discurso religioso tiene que replantear muchas de sus posturas y dejarse guiar de la ciencia. Solo que también qué bueno que la ciencia, y como lo dijo también alguna vez el Papa Juan Pablo II en una de sus encíclicas, esa unión súper necesaria entre fe y razón. O sea, no la fe sectaria, ciega, dogmática, que discriminaliza, que moraliza, que mata a los cuerpos, sino esa fe abierta a escuchar, a trascender, al punto de que cuando lleguemos al tema del conocimiento verdadero o de la verdad, si pudiéramos decirlo, no haya que diferenciar entre ciencia y religión, sino solo la esencia misma de lo que encontremos. Excelente, profesor Yulman, y gracias al Lecto porque ha sido una interacción muy agradable desde mi punto de vista, dando un poco de puntada sobre este diálogo posible entre creencia y verdad. Digamos que hay una pregunta que nos ha pedido hacer el profesor Carlos Mario. Carlos Mario, tienes la palabra y luego escucharemos una pregunta que en clave teológica una persona ha formulado, pero primero escuchemos a Carlos Mario. Sin embargo, antes de escuchar a Carlos, Alecto dice lo siguiente: sería lindo que la clase de religión fuera
de todas las religiones, también estaría en desacuerdo con que fueran eliminadas de los currículos escolares y termina diciendo como que importante lo espiritual en sus diferentes variantes, que creo que es una buena como acogida de la respuesta que ha dado el profesor Jullmann. Profe Carlos Mario. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, profesor Jullmann, por la ponencia. Esta, estas ponencias, o estas últimas ponencias que he escuchado han dejado siempre como como que han dado un puntapié, un kick-off para llevarnos a otras áreas, a investigar también, ¿no? Como de aquí tomar y un poquito aquí y un poquito allá. Pero bueno, en fin, mi pregunta es a estilo aquí de reflexión, de indagación, también un poco para aclarar, porque lo que decíamos cuando Sergio sobre todo preguntó, la parte escatológica, esta noción de los cuerpos y la discusión entre si es cuerpo, alma, espíritu, si es, sí, todo esto que también es una discusión teológica y filosófica al tiempo, nos pone a pensar acerca de las doctrinas del cielo y el infierno, digamos, independientemente de lo que han dicho los papas. Hay unas enseñanzas bíblicas, unos pasajes bíblicos que llevan al creyente a pensar en la existencia de un lugar de tormento, y siempre se ha preguntado el creyente, bueno, ¿este es un lugar físico, un lugar real? No sé si el profe ha visto la serie esta de Black Mirror, donde hay un capítulo en el que San Junípero. sí, sí, en el museo, donde ponen Sí. sí, a una conciencia que sufra, pero nosotros sabemos que no va a haber sufrimiento sin cuerpo, porque pues cómo va a sentir, cómo va a haber un sistema nervioso que genere ese sufrimiento, a menos que sea un sufrimiento de otro tipo y un sufrimiento raro, ¿no? En el que no haya dolor, pero eso parece ya no sufrimiento, sino otra cosa. Entonces, como un poco que el profesor nos comente, si está amable, cómo nos lleva estas ideas de cuerpo que nos ha presentado a darnos luz sobre esas preguntas acerca del cielo y el infierno, su realidad. ¿Será una realidad espiritual simplemente? ¿Es una enseñanza simbólica? O como algunos dicen, es un lugar físico, un lugar con un espacio físico? Bueno, gracias. En otras palabras, cuando llegue el fin de los tiempos, iremos a sufrir en nuestro cuerpo. Bueno, yo traduciría la pregunta así, bueno, y respondo. Bueno, bueno, lo primero es las consideraciones de cielo e infierno dentro del avance del desarrollo teológico. Hay una postura más pastoral, cuando digo pastoral es que se adapte más a la realidad de las personas, especialmente de los creyentes, y pues que también se extrapola a otras religiones e incluso al sistema de creencias de las personas a nivel popular, y es el tema de que todo en la vida se paga, ¿cierto? Y entonces el tema de que el cielo es acá y el infierno es acá, y entonces el infierno es si yo desordeno mi vida aquí o allá o en contravía de los parámetros sociales o de vida, tal, entonces tengo mi infierno. Entonces ponemos los ejemplos, el drogadicto, el alcohólico, el que bueno, ta. Y lo mismo el premio del cielo acá, en un sentido más pragmático. Ya a nivel teológico está también las posturas del juicio individual, es decir, cada quien hace su lectura de vida, revisa, en palabras de Susana, su cuerpo histórico, cultural, su cuerpo político, su cuerpo sexual, toda esa experiencia de corporeidad, incluida pues con el tema del alma y la experiencia personal, hace una evaluación y hay un juicio para ti. Pero luego vienen unas categorías un poco más amplias y es el juicio colectivo. Entonces vienen preguntas como más sí para la filosofía. Ejemplo, hasta ahora, o sea, cazadores en la selva africana están matando elefantes. ¿Y eso a mí qué? ¿Cómo me toca? Si eso está por allá a miles de kilómetros. Entonces viene
un pensamiento y un planteamiento que empieza a enlazar unos eslabones y me dice, sí, te afecta, y te tiene que afectar, y te tiene que doler, y te tienes que comprometer, o ta. Entonces el juicio colectivo es como humanidad, como especie, como sociedad, como pueblo de Dios, si se quiere, pues, ¿cuál ha sido nuestra tarea? Amparado, pues, al tema del fin. Y el fin, yo creo que no hay que ir a la Biblia, el fin hay que irse a la ciencia. Primero, pues, la teoría de que si el universo es infinito, la clásica teoría, pareciera que no. Ahora cuando, por ejemplo, se habla de metaversos y multiversos, uno como que tiembla y bueno, y lo que decía ahora, lo que pensamos que ahora es ciencia, en algunos milenios se darán cuenta que estábamos atisbando a hacer ciencia, ¿cierto? Entonces, la ciencia dice, por ahí he leído un poco, que la galaxia de Andrómeda, nuestra más cercana, y la Vía Láctea se están acercando y que en yo no sé cuántos miles de millones de años se van a fusionar y lo que va a haber es un cataclismo cósmico, ¿cierto? Es decir, no va a pasar nada. Va a pasar mucho, pero el universo quieto, o sea, desapareceremos y seremos borrados. O incluso las teorías, pues, o teorías no, las planteamientos sobre la vida útil, si se quiere decir así, discúlpeme la expresión, de la Tierra. Tenemos un núcleo que cuando ese núcleo se enfríe, la Tierra empezará a colapsar como sistema que permita la vida y entonces, decía por ahí Hawking, ¿no? Pues vayamos buscando planeta, o dice allí, no, entonces miremos a ver para dónde nos vamos, y entonces, cierto, porque tenemos una vida útil, pero en general el universo se crea y se recrea, se destruye y no le interesa si hay humanos u otros seres vivientes o no, o sea, la frialdad desde la visión más científica. Y ya en la parte teológica, pues se dice que después de este momento terrenal, lo mencioné ahora, después del momento terrenal viene la experiencia de un mundo más allá. Bueno, aquí sí toca adentrarnos en ideas un poco teológicas y de la fe. Desde lo más científico es que el universo se crea y se recrea, o en términos más simples o bueno, más clásicos, la energía siempre va a estar ahí, lo único que va a hacer es transformarse en planetas, en asteroides, en galaxias, en nebulosas, lo que sea, solo que va y viene. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Siendo muy complejo el asunto, que no estamos hablando de lugares, no estamos hablando de los dualismos clásicos, de arriba, de abajo, o de los dualismos políticos norte-sur, oriente-occidente, sino de una complejidad de cosas. Entonces se habla más de un estado de la vivencia espiritual, y aquí tendríamos que entrar en la teoría de los cuerpos espirituales. Lo que pasa es que de pronto por ser hijos de la modernidad nos cuesta mucho entender un cuerpo que no sea biológico, es decir, que no tenga el sistema nervioso y que duela, sino esas otras maneras de sufrimiento que sí existen, que no son solo las biológicas o físicas, sino las otras formas del sufrir. Pues está el sufrir moral, por ejemplo, o el sufrir psicológico. Ahorita pues con la explosión de cuadros emocionales, depresión, ansiedad, eso es una cosa que yo le pregunto a mis estudiantes, eso duele, pero ¿dónde duele? ¿Dónde es que duele eso? Y lo máximo que empezamos a decir es que es como por acá, como en el centro, como en el pecho, como una sensación de no sé qué, pero es un dolor. Es mirar esas otras formas de sufrir y de doler, que ya pues desde lo religioso podrían hablarse de infierno, de karma, dirían los budistas o las religiones orientales. Yo pensaría que acá tendríamos que ser prudentes y no pensar que todo lo define la corporeidad y la terrenalidad. A lo mejor esto sea solo un momento de la existencia. Bueno, pero aquí ya estoy especulando. Aquí pues es precisamente de eso se trata. Bien, profesor Yulman, hacen un comentario, el profesor Sergio, un comentario que a mí me generó cierta risa, debo confesar, dice, cuando en 4 millones de años colapsen las dos galaxias no pasará mucho porque las galaxias están prácticamente vacías. Igual parece entonces el Sol ya se habrá tragado a la Tierra. Ese es el comentario y bueno, hay una pregunta que una persona que firma como re, dice, tengo una pregunta teológica, trataré de escribirla y yo trataré de leerla. Dice lo siguiente. Al mencionar Dios
despierta, y este despierta entre comillas, ¿le parece lógica esta génesis del cristianismo Rosacruz? Analogía. Vemos que el hombre crea de dos maneras, física y con la imaginación. Entonces, si la materia que conocemos está hecha de la misma sustancia que los pensamientos de Dios, queda manifiesto que como de la nada nada sale, entonces puede ser viable que vivamos, entre comillas, en la imaginación o en sueño de Dios. Lo anterior se contradice con la teología expuesta aquí. Ok, bueno, gracias. Nos preguntó quién, Triple R o algo así. Re. Bueno, así firma. listo. Gracias. Alguna vez, no sé quién de ustedes ha leído un librito que se llama El Kybalión, Filosofía Hermética Antigua. Anécdota pequeña. Alguna vez de niño, bueno, de adolescente, en una confesión, le dije al padre que yo había leído ese libro y bueno, ya sabrán el regaño tan berraco, porque es filosofía, pues, de otro tipo. Entonces dice Hermes Trismegisto en el Kybalión, el universo es mental y todo lo que vivimos es mental. Pero volvemos al argumento. Debemos de pronto superar la idea de mente desde como nos lo explica la ciencia médica o psicológica, bueno, que es un asunto del cerebro. Entonces decía, es como una especie de habitación existencial, pero en metaproporción o en macroproporción, o sea, una megamente universal cósmica que no funciona como la mente humana, pero tiene los mismos principios de un universo mental. Según Hermes Trismegisto, pues sí estaríamos en la mente de Dios. Si vamos a un asunto más ontológico, y aquí desde una ontología cristiana o ontología teológica, si pudiéramos decirlo, creo que es pertinente no pensar que somos un imaginario ideario de Dios en nuestra realidad. Bueno, el tema de la famosa pregunta, ¿lo que estamos viviendo sí es real? Por allá Descartes medio lo intentó responder. Si pienso, es porque existo, ¿cierto? Podríamos decir acá que es importante ese momento de la dormición de Dios en su esencia, naturaleza, omnipotencia, bueno, en términos teológicos, cuando se vacía, la kenosis, habla la teología cristiana, hay una ruptura ontológica sana. Dice el texto del Vaticano II, plugó a Dios crear. Es decir, él estaba quieto, pero algo lo movió, en términos pues, más de lo clásico cristiano, su deseo de amor lo movió a crear para poderse sentir amado. Porque es que aquí ya viene pues propiamente de la teología la identidad de un Dios que no es un Dios inamovible, sino que es un Dios que siente. Voy a decir algo que puede parecer herejía, pero bueno, la teología lo explica muy bien, un Dios vulnerable, en el sentido de que se hartó de estar en sí mismo, yo, como algo así como necesito que esto que soy fluya y revierta. Y de ahí la explicación tan linda de que por eso nos dio libertad. Porque la eterna pregunta, ¿y por qué no somos marionetas de Dios y que solo hacemos el bien? Por ahí figurativamente en una de las películas de Marvel, Eternals, aparece alguien con un poder de manipular las personas para que solo hagan el bien, ¿cierto? Pues no tendría gracia, no tendría lógica el amor de Dios. Entonces yo creo que ese momento donde Dios se despliega de sí mismo para encarnarse en el cosmos y en nosotros, desde una experiencia terrenal, yo creo que eso es lo que le da sentido, gracia y por ejemplo, que estemos aquí como intentando entenderlo y no ya que seamos súper sabios y que todos lo sepamos y ya sabemos qué va a pasar con nosotros como muy determinista, muy aburrido diría yo. Qué pena que me vuelva así pues ya tan figurativo. Muy bien, profesor Yulman. Una última pregunta que tendría se la quiero formular yo como moderador de esta maravillosa sesión, es que si bien entendí esta tesis de la interdependencia del cuerpo del creador con la criatura como fuente de normatividad que nos lleva a pensar en el cuerpo moralizado, lo que está poniendo a jugar, no sé si si yo le he entendido bien, lo que pone a jugar es esta idea de que el cuerpo es inapropiable, ¿sí? Que el cuerpo
tiene una dimensión de inapropiabilidad que hace muy difícil que se conceda de manera fácil desde una visión teológica cristiana estas ideas de el cuerpo como algo que me pertenece, algo privativo, y en ese sentido, si le he entendido bien, a la luz de esta inapropiabilidad del cuerpo, qué decir frente a la banalización del cuerpo que se lo apropia para cualquier tipo de fin instrumental, llámese estético, científico, lo que sea. Y sobre todo estoy pensando en dos experiencias, por ejemplo, y perdóneme si lo meto en aguas oscuras, pero es como el tema de el derecho a morir dignamente, por ejemplo, ¿cierto? Y el tema del aborto que si bien entendí desde una visión cristiana, pues es indefendible, toda vez que ese cuerpo es inapropiable y por ende hay una relación un poco más, no sé cómo llamarla, desbordante con ese creador que me impediría como hacer un uso de una perspectiva liberal o neoliberal o individualista del cuerpo como una cosa apropiable, ¿no? O sea, el cuerpo, si entiendo bien, no sería susceptible de una apropiación por parte de quien lo tiene o quién es ese cuerpo, sino que el cuerpo está en relación permanente con ese creador. Y en ese sentido, pues escucharle algunas notas sobre las aguas oscuras en las que he intentado moverme. Gracias, profesor. Bueno, Germán, yo creo que sintetizas muy bien uno de los elementos claves de lo que presenté. Porque bueno, no está mal decirlo. A la final todos tenemos nuestras apuestas teóricas y nuestro sistema de pensamiento que intenta construir una idea. Sí, esa puede ser una muy buena conclusión. No use ese término en mi ponencia, pero por eso digo, lo cerraste muy bien, de la inapropiabilidad del cuerpo. Es un asunto de una ontología sobre el cuerpo, pero sobre la existencia, en esto de la interdependencia, que se contrapone con la realidad terrenal que debe ser resuelta. O sea, la res extensa con la res cogitans, o el alma y el cuerpo, o como diría San Pablo, esa pugna entre lo que quiero hacer bien, pero no soy capaz de hacerlo, y en cambio hago lo que no sé que está mal, pero lo hago porque es que no tengo otra opción. Es esa disyuntiva de la condición humana en sus limitaciones como criatura, y de ahí precisamente es donde se explica todo el tema de la misericordia de Dios, porque comprende a la criatura, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay desde el planteamiento hay una inapropiabilidad del cuerpo en el nivel más ontológico, metafísico si se quiere, teológico, doctrinal, precisamente porque nos debemos. Y ahora nos mencionaron algo del rosacrucismo, que tiene que ver también de pronto creo que con su ala gnóstica, de eso de que tenemos estamos llamados y convocados es por el universo, por el cosmos, estamos llamados a insertarnos en el todo. Y aquí viene también pues la misma figuración de Adán, sino que bueno, ahí sí ya me provocaría ese otro tipo de discurso muy interesante, y es, ¿quién es Adán? Adán no fue, bueno, efectivamente no fue un ser histórico. Adán es digámoslo así, es el protohumano, figurado también en Cristo como el humano perfecto, o sea, a lo que la fe o el mismo Dios quiere que lleguemos, pero eso implica un tránsito por la terrenalidad. Y pongo un ejemplo muy claro. En Israel se empezó a permitir el divorcio, a pesar, estamos hablando de, pongámosle que 3.000 años atrás, a pesar de la formulación de todo el código mosaico, es decir, de la ley de Moisés, estaba muy claro pues de que uno no se separa porque pues ya estaba establecido bíblicamente que el hombre se hará para la mujer, bueno, pero se permitía el divorcio. Entonces a Jesús le hicieron esa pregunta y Jesús contesta, sí, es que desde el principio siempre fue así, pero Moisés vio su terquedad y les permitió
le permitió divorciarse, porque si no, pues es insoportable. Y bueno, y viene el tema pues también ahora de los divorcios a nivel pues de la iglesia, que están siendo más flexibles. Entonces, como en otras palabras, hay una serie de principios desde la doctrina, las cosmovisiones cristianas o religiosas, que hablan de un deber ser. Hubo o hay todavía una estela de sanción frente a ese no deber ser, pero estamos ahora operando el discurso de comprender el por qué no buscas ordenarte a ese principio común y haces otras cosas, y es reconocer la misma esencia humana. Entonces yo creo que aquí el tema no está tanto en pelear con el dogma, sino con la sanción social y religiosa. Pues tú mencionas el tema de las aguas oscuras. Sin duda, para mí como creyente, todo lo que ha sucedido este año en torno al aborto, también al tema de la eutanasia, me ha permitido no esconderme mis doctrinas, ¿cierto? Para volverme sectario, sino precisamente para mover mi pensamiento. Y estoy en esta idea, y aquí ya voy un poco ya a lo personal. Con el dogma no va a pelear, y con la doctrina porque la tengo clara y la comparto. Estoy pensando es en el tema de las sanciones. Si bien para mí, ontológicamente, para mí, Yulman, el aborto es un delito, requiere que se haga un tratamiento ya en el ámbito normativo, social y jurídico, al punto de que lo que menos necesita una mujer que aborte es la cárcel. A pesar de que ontológicamente, no jurídicamente, lo considere un delito, pienso que la sociedad debe buscar otras formas de acompañar a la mujer que quiere abortar o pensó en el aborto, pensando en todas sus circunstancias. Y aquí ya parece un asunto más de humanidad, de educación, de pedagogía. O sea, aquí hay que salirnos del dogma religioso, pero también ir más allá de la mera norma, porque podríamos decir que uno de los riesgos de la normatividad se expresa es una licencia para, pero entonces ¿dónde está la pedagogía, la humanización, el tema de considerar la vida en su valor intrínseco más allá de lo religioso? Conclusión, y para terminar mi respuesta, estamos en el tiempo de Adán. ¿Y cuál es el tiempo de Adán? El Adán que le dice, Dios, es que usted es muy chévere, pero es que con usted es como complicado. Déjeme hacer las cosas a mi manera, y ahí voy entendiendo. Nunca más como ahora podemos tener evidencia de que Adán y Eva existen. ¿Quiénes nosotros? Y es eso, la emancipación de un paraíso compartido ahora a un territorio propio que yo manejo. El tiempo dirá si tuvimos la razón o no. Muy bien, profesor Yulman, gracias por sus importantes y valiosas reflexiones esta tarde-noche. Y para nosotros ha sido un verdadero placer y un honor desde la Red Colombiana de Filosofía de la Religión escuchar su ponencia. Tienen varios mensajes de felicitaciones en el chat. La profesora Susana nos recomienda una entrevista de William Lane Craig sobre la figura de Adán y nos pone el enlace de YouTube allí en el chat. Y bueno, digamos que para nosotros reiterar la complacencia con su ponencia. Y antes de escucharlo en unas palabras finales como un intento de cierre último, recordarle a quienes nos están escuchando que este próximo sábado 30 de julio a las 4 de la tarde tendremos la siguiente ponencia, la sexta ponencia, que lleva por título El onanismo de evento creador a espantoso pecado. Bueno, profe Yulman, no sé si quiera cerrar con algún tipo de acto final. No, solo decirles pues que invitarles a la reflexión. A mí, por ejemplo, el ejercicio me sirvió mucho, buscar referentes, encontré bibliografía muy interesante, el tema de la interdisciplinaridad, aprender a entender esto también escuchemos a los sociólogos, a los antropólogos, a los psicólogos, a los teólogos, a los filósofos, a los pedagogos, a todos, frente a esto. Y qué buena esta iniciativa de la red, muchísimas gracias, y será para seguir conversando este año, el próximo. Muchísimas gracias por la invitación y a los que se conectaron y participaron. Muy bien, nos dejan Alecto, que ha sido bastante crítico y digamos en una postura muy
propia del espíritu crítico, ha dejado una nota final allí en el chat que voy a leerla simplemente para cerrar y nos despedimos ya con esto. Feliz noche, que descansen, me debo retirar, tengo una reunión contrapropuesta. Estamos en el tiempo de la Madre Tierra y de lo sagrado femenino, quizás como réplica al tiempo de Adán y Eva, y entonces pone numeral brujas al poder. Estuvo divertido el debate. Bueno, feliz noche para todos y todas y bueno, continuamos con nuestro coloquio. Que estén muy bien. Gracias, profe Yulman, y a todos. Bueno, buenas noches, hasta luego.